Muy buenas tardes, desde Joana de Ángelis, en la ciudad de Reus, España. Saludamos a todos los amigos, amigas, a los hermanos en las convicciones que a todos nos conducen dentro de las leyes de Dios que tratamos de conocer a través del estudio, del razonamiento, del análisis, con el fin de que éstas alumbren nuestros pasos por la vida. Estamos en estos momentos, dentro de las actividades mensuales de Joana de Ángelis, recibiendo a nuestra querida amiga, hermana Marcela Denton, de Rosario, Argentina. Con ella hemos coincidido en diferentes ocasiones a través de los medios de comunicación virtual, a través de Iberoamérica Espírita. Ella es directora de la Escuela Espiritual Allan Kardec en Rosario, Argentina, y a la vez es una activa, una procelosa activa en la divulgación de la doctrina espírita en todos sus ámbitos, dentro de la codificación. Hoy nos va a ofrecer, dentro de su visión, dentro de las experiencias que ella lleva en el mundo del estudio y de la práctica de la doctrina espiritista, en torno de la moral del Evangelio de Jesús. Nos va a disertar, nos va a ofrecer su punto de vista a través de su trabajo. Marcela, te damos la bienvenida en estos momentos desde Argentina para todo el mundo. Adelante. Muchas gracias, Santi. Muchas gracias a todos por la invitación, para vos especialmente, que fuiste la cara de esa invitación. Te agradezco esta oportunidad porque para mí es aprendizaje puro también. Es un evento para el otro lado del mundo, como decíamos hace un rato, nos conectamos fácilmente a través de este medio que agradecemos de haber tenido las dificultades para que desarrollen este medio. Y un poco de eso es lo que vamos a hablar hoy, para tratar de entender el gran tema de esta charla, que es el Evangelio, la moral del Evangelio de Jesús. Así que cuando quieran, yo doy comienzo y después, bueno, quedo atenta porque para mí va a ser un intercambio esto. Por más que preparé una charla y una presentación, para mí va a ser un intercambio. Cuando ustedes quieran. Adelante, pues, Marcela. Bien, voy a compartir pantalla, la presentación que armé. Voy a dar comienzo y después quedo atenta a las consultas y preguntas que tengan a partir de eso. ¿Bien? Bueno, el título de hoy entonces es la moral del Evangelio de Jesús. Voy a verme acá. Bien. Bueno, este tema que me han invitado a compartir con ustedes hoy habla de la moral. ¿Y la moral qué se trata? Sabemos que a este mundo hemos venido a evolucionar. Y cuando decimos evolucionar se trata de progreso. Y el progreso, bajo la luz del espiritismo, hemos entendido que se trata de la mejoría moral. Por eso el título que nos aúna hoy en este encuentro es tan importante, tan profundo, y sin dejar de ser amplio, tiene que ser esencial para nuestra vida. En el Evangelio según el espiritismo, los espíritus y la historia misma, Jesús mismo dijo que no vino a destruir la ley. La ley de Dios es la ley natural, la moralidad esa que estamos buscando todos, que tenemos escrito en nuestra conciencia. Él mismo nos dijo que no vino a destruir la ley porque había una cierta estructura moral ya para el advenimiento de Jesús. Y aún hoy estamos intentando comprender eso que nos vino a proponer Él, porque nos dijo vino a darle cumplimiento. Y esto es a desarrollarla, a darle su verdadero sentido,
y apropiarla al grado de adelantamiento de cada uno de nosotros. Por eso en esa ley dice el Evangelio, en el capítulo 1 del Evangelio según el Espiritismo, se encuentra el principio de los deberes para con Dios y el prójimo, que son la base de la doctrina. Así nos plantea Allan Kardec en el Evangelio según el Espiritismo y nos plantea a Jesús como base de nuestro desarrollo moral. Para entender eso, recordamos que también la primera pregunta del libro de los Espíritus, ¿cuál es el mejor ejemplo? Y de pregunta como, ¿cuál es nuestro guía y modelo? Y así nos dicen los Espíritus, ved a Jesús. Nos lo plantean exactamente como nuestro guía y modelo. Cómo avanzar, cómo desarrollarnos, cómo evolucionar, cómo progresar. Los Espíritus, en el libro de los Espíritus, el primer desarrollo de ese tratado de la codificación dicha y dada por los mismos espíritus, nos plantean, ved a Jesús. Ese es tan simple como modelo a seguir. Es la propuesta de los espíritus. Así nos dicen, Jesús es el guía y modelo. Juan, en el capítulo 1, versículo 9, dice, Él era la luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. Y no elegí porque sí esta imagen de Jesús llevando a la mano a un niño, porque es un poco lo que somos aún todavía. Aún todavía somos infantes morales. Eso lo hemos comprendido bajo la luz del espiritismo, que somos espíritus inmortales y la tierra es nuestra escuela educadora. Por eso podemos decir esto que planteaba con esa imagen, que somos infantes morales, somos niños, que todavía estamos tratando de descubrir cuál es el verdadero camino, el camino recto que nos plantea el espiritismo, que es el que nos va a hacer feliz. Como infantes nos podemos educar. Por eso, para educarnos, como cuando vamos a la escuela, que nos muestran cómo hacer las sumas y restas, necesitamos ejemplo. Y por eso estamos hablando que el Evangelio de Jesús es nuestro ejemplo. Y más que el Evangelio podríamos decir que es su vida. Así como nos dice el libro de los Espíritus, que es el modelo de perfección moral que a toda la humanidad debe aspirar, que Dios nos lo ofrece como el modelo más perfecto, y así lo hemos entendido y comprendido a través de la doctrina, que Él mismo ha enseñado con su vida, porque es pura expresión de su ley. Él estaba animado del Espíritu Divino, él mismo lo decía, pero tenemos que verlo. Siempre decimos algo común, pero Jesús porque era Jesús, como si le hubiera sido más fácil, y nosotros estamos, como comprendemos, eso sí hemos desarrollado a través de las múltiples existencias o de esta vida, cuando adquirimos, alcanzamos cierta madurez, que nos falta aún todavía para seguir su ejemplo o emular alguno de sus ejemplos. Y decimos, Jesús porque es Jesús. Pero no, Él nos dice y nos recuerda que está en todos ese espíritu divino que nos anima, que tenemos que seguirlo y aprender a elegir bien a cada paso. El libro de los espíritus nos vuelve a recordar, como lo decía hace un ratito, es el ser más puro que haya aparecido en la tierra. Por eso, y para eso, vamos a mirar entonces en la vida de Jesús. Voy a agarrar ciertos ejemplos y ciertos momentos de la vida de Jesús para poder desarrollarlo. Entonces, vamos a hacer la reflexión en cada ejemplo. El primero que elegí es el bautismo. Cuando Jesús se acerca a Juan el Bautista y pide ser bautizado. Entonces, el primer ejemplo que rescatamos y desde donde nace todas las virtudes de Jesús es la humildad. En este ejemplo de ese encuentro del bautismo de Jesús, la humildad prima, porque tanto el uno como el otro, tanto Juan el Bautista como Jesús llegan al encuentro en ese momento humildes almas. No sé si recuerdan que Juan el Bautista le dice, deberías vos bautizarme. Y sin embargo Jesús le pide a él. Y en ese acto reflejan la humildad de ambos dos. Rescato la humildad como la primera virtud necesaria para nuestro camino. Y quizás es la más difícil en la vida material, en la vida terrena. Pero tenemos que recordar, mirando ese ejemplo de ese encuentro cuando Jesús le pide ser bautizado, se concreta en ese momento porque cada quien reconoce a Dios en el otro. ¿Esto qué quiere decir reconocer a Dios en el otro? Y no para merecer nadie más que Dios. Es reconocer que somos criaturas de Dios. Y eso habían desarrollado cada uno, tanto Juan como Jesús.
Ese es el sentido primario de la humildad. Si empezamos por ahí, vamos a sentirnos las criaturas que somos, espíritus imperfectos que todavía están alcanzando el camino ese, la huella que nos dejó Jesús para emprender ese camino recto. Por eso destaco la humildad como la primera virtud, el primer ejemplo a mirar en la vida de Jesús, que permanentemente y en toda su vida fue el primer punto de partida. Pero en ese ejemplo es el que nos llama Jesús, que ahí estemos todos en el encuentro con Él, que recordemos las criaturas que somos y lo llamemos. Y ese encuentro se va a hacer verdadero y concreto, como Jesús mismo dijo, como nos está pasando a nosotros en este momento. Cuando dos o más se reúnan en mi nombre, ahí estaré en medio de ellos. Nosotros, a través de la práctica, porque como todo, como decíamos al principio, nos podemos educar sabiendo que no somos humildes, nos ponemos en ese encuentro, como Juan en ese río, y vamos a emprender ese primer camino, ese primer paso hacia esa virtud de la humildad. Otro encuentro, otro evento en la vida de Jesús, cuando en el templo dice yo soy el Mesías. Cuando Jesús dice yo soy el Mesías y lee las escrituras delante de todos los sacerdotes y del pueblo, me planteo este interrogante. ¿Comprendemos realmente cuando él decía yo soy la verdad, el camino, la vida, yo soy el Mesías que tanto esperaba el pueblo en ese momento? ¿Comprendemos que nos está diciendo realmente que seamos leales con nosotros mismos? Que esa lealtad con uno mismo nos acerca a Dios. Podemos pensar que si somos leales a lo mejor mostramos partes oscuras de nosotros, pero este reconocimiento de sí mismo es importante. A través del espiritismo descubrimos que el autoconocimiento es muy necesario para el desarrollo de nuestro progreso. Si no partimos de la verdad, esa lealtad con uno mismo, no vamos a poder emprender ese camino de evolución. Y por eso hago esta pregunta: ¿cuáles son las convicciones íntimas que me han hecho dar un paso al frente en cada situación de la vida, como hizo Jesús? Y la tomo esta pregunta como si fuera una práctica diaria. ¿Qué me mueve en mi día a día? ¿Cuáles son esas convicciones íntimas que en el momento de tener que explicarme, mostrarme, ser en mi vida cotidiana, que me hacen dar ese paso al frente? Y cuando es más necesario, cuando hay un hecho difícil, una problemática complicada en la vida que a todos nos compete, que a todos nos pasa, no tenemos que necesariamente ser paladinas de la justicia, sino y tratar de salir al frente de algo, sino quizás a lo mejor mostrar una parte no tan clara de nosotros mismos, pero es necesario que seamos verdaderos para poder vernos quiénes somos, si no, no vamos a poder tener la oportunidad de corregirnos. Él está diciendo, yo soy el Mesías, vine a esto, esta es mi tarea, esta es mi misión, y como tal la emprendo. Todos y cada uno de nosotros hemos venido a cumplimentar una tarea. Si bien no quieren llamarla misión porque es muy rimbombante, es una tarea para nosotros mismos. Y si es buena para nosotros mismos, va a ser en mejoramiento y en pos del bien de todos, de la humanidad entera, miren, fíjense. Por eso, primero dando el paso en la humildad, reconozcámonos nosotros mismos. Digámonos, yo, tal cosa, sin anteponer el yo para una cuestión de ego, simplemente para ser leales con nosotros mismos. Por eso seguí por acá. En otro evento de Jesús, cuando nos cuenta la parábola del hijo pródigo, no me olvido que esa parábola nace cuando es invitado a la casa del recaudador de impuestos, en la casa de Mateo, y Pedro se horroriza casi. ¿Por qué va a ir ahí? Como si es un lugar indigno. Y él cuenta esa parábola, la parábola del hijo pródigo. Esa no aceptación de Pedro hacia Mateo, con la parábola maravillosa, con el ejemplo de Jesús aludiendo a la problemática de Pedro, que creo que es la problemática que llevamos muchos, que es la problemática, me atrevería a decir que llevamos muchos, que nos cuesta ver en el otro a un hermano. Por eso la fraternidad es el otro ejemplo de Jesús, que además tiene la sutileza de contárnosla en esa parábola que aún hoy la volvemos a leer, la repensamos, la reflexionamos, nos maravilla, sí, pero todavía no ha aprendido en nuestro corazón en la manera suficiente como para reconocer
Por ejemplo, como en lo que pensaba Pedro hacia Mateo, que era un ser indigno de estar en la presencia de Jesús y se horrorizaba de que solo imaginarlo en la casa de él. Por eso, la aceptación e indulgencia de las diferencias de los demás es lo que nos hace hermanos, porque la fraternidad se construye desde la propia comprensión. Recordemos siempre que aquello que lo que se comprende con el alma, esto que nos retumba en el corazón, nosotros lo decimos, seres materializados, pero es el espíritu que se conmueve y vibra de otra manera, es lo que nos hace modificar. No es la comprensión intelectual de las cosas. Por eso la fraternidad podemos decir que se construye. Y entonces planteo esta pregunta, como para el día a día también, que nos hagamos esta pregunta, reconociendo las diferentes búsquedas y ambiciones de los demás, porque esta es la parte más importante. A veces no entendemos, no aceptamos las ambiciones de los demás, la calidad que sea de esas ambiciones. Recordemos que las ambiciones materiales muchas veces nos hacen plantear cosas que nos mueven en esta vida, que si uno no la califica la ambición del otro solamente por meramente material, quizás la podamos comprender y en esa comprensión poder tratarlo como un hermano. Otros ejemplos de Jesús. Siempre lo planteamos como guía y modelo. En la parábola del mancebo rico. Y desarrollé esta palabra que la virtud del ejemplo que nos muestra Jesús es la justeza. Esto que estaba diciendo antes, que la vida material nos presenta problemáticas, nos presentan situaciones de deseos incluso materiales que queremos alcanzar. Yo recuerdo cuando quise comprar mi primer auto, descubrí que a través de ese proceso de alcanzar el primer auto, después de aprender a manejar, de sentarme por primera vez en ese auto y conducirlo, se vieron muchos aspectos míos que yo de otra manera no hubiera visto. Desde el momento en que me senté en el volante y uno empieza a hacer esas otras partes de uno mismo cuando está en el tránsito, bueno, así uno aprende mucho. La vida material es entonces para generarnos estas controversias, como la del mancebo rico. Jesús le decía, deja todo y seguime. Y a él decía, ¿cómo? Todo lo que me costó conseguir. En ese embeberme en las circunstancias materiales que ha venido nuestro espíritu, de eso se trata la reencarnación, pero siempre, siempre podemos seguir el ejemplo de Jesús, es decir, tener a Dios primero siempre, y ahí no va a haber tanta controversia. Por eso, este planteo en rojo y en destacado en negrita, hacerme esa pregunta de vez en cuando, como dice la parábola del mancebo rico. Es más fácil que un camello pase por el agujero de una aguja que pare mis reacciones desmedidas, que verifique mi ira en las reacciones desmedidas. Por ejemplo, como lo decía del tránsito y estar arriba de un auto, de un vehículo y manejar. Voy a ver reacciones de mí que sentada en mi casa estudiando muy tranquila no hubiera visto. Por eso la justeza que nos presenta en esa parábola. La justeza no es solamente una virtud allá lejana, sino es algo que tenemos que verificar en nosotros mismos continuamente. Los eventos del día a día nos llevan a esto, a verificarnos. Paso a otro ejemplo. Misericordia. Judas Iscariote pide ser el discípulo de Jesús. Y Jesús, con su comprensión, con el desarrollo de su espíritu, con sus capacidades, vamos a decir, que es una palabra muy limitante, pero si nos permite también imaginarnos lo que vio Jesús en ese encuentro con Judas Iscariote. Y lo que le dice, por el fruto se conoce el árbol, porque el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca el bien, y el hombre malo del tesoro saca el mal, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Elegí esa foto tampoco no es por casualidad. Cuando un ser, un hermano superior, nos atiende, nos asiste, porque es lo que nos pasa cotidianamente también en esta existencia material. Nuestros buenos espíritus guías nos asisten y nos apoyan su mano aún viéndonos como somos, viéndonos en donde todavía estamos complicados en nuestra vida cotidiana. Y nos dicen permanentemente que por el fruto se conoce el árbol, que día a día tenemos la oportunidad de sacar del tesoro de nuestro corazón, porque es la gran posibilidad, la gran
posibilidad, oportunidad de esta vida que Dios nos da, es sacar nuevos tesoros, sería. De la abundancia del corazón habla la boca. Si vamos a encontrar al abrir nuestro corazón algo oscuro y todavía no bien hallado, tenemos la oportunidad de convertirlo. Y misericordia es lo que nos enseña porque nos da la posibilidad. Dios, esta vida es una oportunidad cotidiana. Y nos conoce, sabe cómo somos, sabe el derrotero de nuestro espíritu, la multiplicidad de existencia que hemos dejado atrás en nuestra historia. Y sin embargo estamos acá. Tenemos una nueva oportunidad de sacar otros frutos de nuestro corazón. Y si Jesús lo plantea, a mirar a un hermano que vemos que nos ve extraviado, ¿cuántas veces nos ha pasado separarnos, distanciarnos? Bueno, este ejemplo es para no hacerlo, no distanciarnos del hermano que hoy veamos o consideremos equivocado en su camino. Otro ejemplo, cuando Magdalena lo visita, él está reunido con los sacerdotes y limpia y seca los pies del maestro con sus cabellos. María Magdalena había estado en una reconversión íntima después que lo había escuchado. Y los sacerdotes recuerdo que lo miraban como si fuera también un escándalo, ¿no? ¿Cuántas veces nos pasa eso, escandalizarnos porque alguien que todavía no modificó su vida está tratando y lo vemos luchar, o nosotros mismos, cuántas veces hemos luchado con nuestros vicios y con nuestras equivocaciones una vez que las hemos reconocido y hemos vuelto a caer en ellas? Y acá el ejemplo de Jesús es esperanza, no solamente para tratar a un hermano que esté en esa forma, sino en nosotros mismos, que es la más difícil, cuando vemos que volvemos a caer una y otra vez. Nuestra vida adquiere un nuevo sentido si buscamos a Dios como guía, si depositamos nuestra esperanza en Él, aunque volvamos a caer en nuestros derroteros, porque Él depara para nosotros una vida futura de acuerdo a nuestra persistencia en el bien y conversión interior. Persistencia en el bien que algún día nos va a traer esa conversión interior. Entonces la esperanza es uno de los ejemplos más notables y más contundentes del derrotero de pasos en la tierra de Jesús. Seguimos adelante. ¿Cómo es que Jesús nos guía y nos da su ejemplo? Otro momento. Estábamos hablando de la esperanza y de verificación en nosotros mismos y de conversión interior. Esa conversión interior, recuerdo, elegí en una película que he visto muchas veces, que es Jesús de Nazaret, la película de Franco Sefirelli de hace mucho tiempo, por allá por los años 70, y que me gusta ver de vez en cuando, y a veces veo pedacitos, escenas, para verificar y aprender y traer otras cosas a mi vida. Esto es una escena de esa película, justamente, que lo traigo como conversión interior, como ejemplo de conversión interior, aunque no haya sido verificado en la vida de Jesús, pero creo que sus ejemplos, sus parábolas lo traen a cuento de esto que estoy tratando de compartir con ustedes hoy. La conversión de algunos discípulos de Juan el Bautista, cuando discuten sobre ir o no a defenderlo, ya Jesús apresado. La compasión, el momento de la multiplicación de los peces y panes. Y ahora vamos a leer valor cuando finalmente nos da las bienaventuranzas. Volvamos al momento ese de los discípulos viendo qué hacer y estudiando cómo reaccionar frente a eso que había decidido Jesús. Ese reordenamiento que decía antes, reconocer nuestras faltas ante Dios, que vemos nuestros vicios, nuestras malas reacciones, pero ese reconocer por nosotros mismos esas faltas, cuando hemos faltado a la ley de Dios, nos da la fortaleza necesaria para reconocer las oportunidades que nos da Dios para esa conversión. En ese momento de los discípulos discutiendo, que me muestra esa película, ya les decía, lo tomo como ejemplo, todos pensaban que era ir a defender a Jesús, y no, lo que él proponía con ese apresamiento en ese momento era esto, ver si habíamos comprendido su mensaje. Recuerdo en esa película está muy bien representado porque los discípulos de Juan el Bautista, otros agitadores, dice vamos a
¿qué hacemos? ¿Cómo reaccionábamos? Vamos a pelear, vamos a luchar, como si defendiendo a la persona que llevaba el mensaje que era Jesús, ya estaba en la conversión que él les mostraba. Y en esa película está bien representada porque hay un discípulo de Juan el Bautista que se retira diciendo, no, lo que él nos dice es otra cosa. Y dice, creamos en esto que él eligió, que fue ir a Jerusalén donde fue apresado. Pero me voy a otro momento, y otro de los ejemplos es cuando la gente, tanta gente que lo escuchaba y lo seguía, y el famoso momento de la multiplicación de peces y panes. ¿Y por qué lo relacioné con compasión? Compasión es esto, es accionar con pasión, pero la verdadera pasión del mensaje de Jesús era esto de llevar a Dios primero. En medio de tanta gente que lo seguía y lo escuchaba, y que ese momento que siempre cuenta la historia de la multiplicación de los peces y panes, él ora y los peces y panes se multiplican. Y se ha debatido mucho de esta imagen, si fue verdadera, que los peces se multiplicaron y los panes se hicieron miles, o fue una alegoría. Y realmente no importa cuál fue, porque lo que él hace orar para que todos se sientan saciados y pedir que toda esa multitud lo acompañe sin ese hambre material, sino comprendiendo que escuchando sus palabras llegaban esas gotas que calmaban la sed. El ejemplo de compasión es no alterarse por la necesidad ajena. Podemos mirar sin juzgar a los demás, y eso es lo que nos hace reconocer la necesidad ajena, porque es muy fácil que caemos en los juzgamientos y nos alejamos, como decía antes, del que tenemos al lado o enfrente. Y atender, esa es la verdadera abundancia, esa necesidad del otro, es solamente pararnos en la conexión íntima con Dios. Volvemos a sentir que Dios debe ser primero en nuestra vida para poder sentir compasión, sin distinguirme, sin alejarme del otro. En el otro ejemplo, las bienaventuranzas, cuando nos las ofrece, nos habla de bienaventurados tantos que podemos reconocer en lo que nos pasa, en las dificultades, en las desesperanzas, en las enfermedades, en los dolores. Comprender el valor es aceptar los infortunios o aceptar los designios de Dios en nuestra vida. Tomarlos como oportunidad o tomarlos como sufrimiento. Otra vez, en nosotros tenemos la libertad de elegir cómo queremos vivir. Y pensarlos como esos infortunios solamente como sufrimiento solo nos va a llevar a seguir viviéndolo de esa manera. En cambio, aquel que acepta los designios de Dios en nuestra vida, por eso están las bienaventuranzas. Los invito a volver a leerlas una a una y reflejarlas en nuestra vida, porque todos pasamos por todas ellas, y ver qué hacemos en nuestra vida a partir de esos infortunios, de esos momentos difíciles. Sigamos adelante con otros ejemplos de Jesús. Cuando tomo otra vez un momento de esa película que les digo, porque también para mí fue muy significativo el ejemplo, es una película muy inspirada, creo yo. Y Jesús le corresponde a Pedro, que dice que no quiere que vaya a Jerusalén porque siente la agitación de todo lo que está pasando en la política del momento y en el gobierno del momento, que iba a ser apresado como agitador revolucionario. Y Pedro le plantea que no vaya a Jerusalén. Y Jesús le dice, Pedro, estás pensando como los hombres, no como piensa Dios. Y la frase fuerte de esa película que lo representa dice, apártate de mí, Satanás. Y no le dice Satanás a Pedro, por eso me pareció muy inspiradora la escena. Apártate de mí, Satanás, es aquello que yo siento que me detiene cuando en realidad en mi interior está el impulso sano de no detenerme, por ejemplo, en mi vida. A veces es doblar en una esquina y encontrarme con alguien que necesitábamos encontrarnos, atender un llamado que no estaba por atender, tomar una decisión difícil. Bueno, a veces ese Satanás de esa respuesta está muy presente en nuestras vidas. ¿Y a quién atendemos? Por eso le dice, Pedro, estás pensando como los hombres, no como piensa Dios. Y por intermedio de la convicción de su camino en la tierra, eso de seguirlo a Dios, Jesús nos muestra que podemos limitar a quien nos lleva la misma convicción sin necesidad de agobiar o molestar. Aunque la frase fue fuerte, apártate de mí, Satanás.
Pero podemos tener eso y podemos tener esa opción. Y en nuestro caso yo haría esta pregunta. ¿Nuestra convicción es lo suficientemente digna como para seguir su ejemplo? Por ejemplo, aquellos que hemos adoptado el camino del espiritismo, de recorrer nuestra espiritualidad bajo la luz del espiritismo. Es una responsabilidad muy grande, pero nuestra convicción a veces flojea. Y en esa revisión creo que también podemos seguir el ejemplo de Jesús que nos muestra con su convicción. Otro ejemplo, cuando Jesús llama a Lázaro, levántate y anda, pero también en ese pedido que le hace a Lázaro, agradece a Dios por escuchar las palabras, porque mucha gente lo rodeaba, no era él con un amigo al que estaba llamando y reconociendo que aún no había soltado los lazos de esta vida material. No solamente eso, sino su responsabilidad frente a ese hecho. Y la fe no es solamente por producir que Lázaro fuera a sus brazos, se levantara y anduviera. La fe es porque agradece a Dios, porque los que estaban alrededor de él, aún hoy hablamos de ese momento, y nos hace revisar nuestra propia fe. Jesús nos muestra que la fe puede ser más pura aún todavía, porque no tiene que ver con el cumplimiento de lo que esperamos o pedimos a veces a Dios, porque nuestra fragilidad nos gana, entonces nos muestra que lo que la fe puede realizar en nuestra vida. Y me hago esta pregunta, cuando preparaba esta clase, surgía esta pregunta: ¿qué nos impide vivir cada minuto aspirando a la fe profunda de Jesús? Creo que eso es también una pregunta y algo clave que debemos llevar en nuestra vida. ¿Qué nos impide vivir así, de esa manera, con la fe profunda de Jesús? La fe que agradece a Dios, no que agradece cuando algo se cumple, sino que agradece a Dios que los momentos que nos hace pasar las dificultades de nuestra vida y que empezamos a pedirle a Dios cosas, o que termine un evento, a lo mejor lo podríamos cambiar porque Dios, mostrame todo lo que me tengas que mostrar por esta vivencia. Y ser agradecidos a Dios, aunque la vivencia sea muy difícil, muy dificultosa, muy dolorosa para nosotros o para nuestro entorno. Como Jesús, cuando vivimos estas cosas y la fe sale, ojalá que algún día, como el momento de Jesús cuando llamó a Lázaro, que sea nuestra reacción no sentirnos tranquilos porque algo bueno pasó o algo malo y lo atravesamos con aprendizaje, sino que primero demos gracias a Dios. Esa es la fe. Y otro momento por fin es cuando Jesús nos dice, como decía en su camino, que fuéramos perfectos. Porque, bueno, el amor como ejemplo final, que una palabra que tanto queremos alcanzar o que tanto decimos a veces, rasguñar a veces, creo que todavía sabemos que estamos lejanos al verdadero amor, pero él traía esa misión de instaurar el Dios del amor. Y eso es lo que nos planteó en su verdadero ejemplo. Ese es el Evangelio de Jesús. La moral del Evangelio de Jesús era el Dios del amor. Sabiendo de nuestras necesidades de comprender a Dios, nos habló a todos. Y saco y destaco esto en rojita: si pudiéramos cada uno en nuestra vida realizar estas pequeñas directivas que Jesús con simpleza nos brindó y nos mostró para alcanzar el amor verdadero, otra vez, ¿qué nos impide llegar a concretarlo? Y vamos a descubrir que somos nosotros mismos, pero ¿cómo? Creo que el ejemplo de Jesús nos hace revisar y descubrir ese cómo, porque es la pregunta más clave de todas: ¿cómo? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos una vez que nos damos cuenta y que sabemos que vamos de nuevo a pisar la misma piedra mañana, cuando en el día de hoy nos dimos cuenta cuál era la piedra que nos hizo tambalear o nos hizo caer? Y esto, hacernos las preguntas, recordar, no solamente pensar qué hubiera hecho Jesús en mi lugar o qué haría Jesús en mi lugar, que es una práctica también muy dinámica, sino hacernos esta pregunta: ¿qué nos impide? ¿Cuáles son nuestras falencias que nos impiden no acercarnos a Jesús o seguir su ejemplo? Por eso voy a recordar desde la humildad que, siendo humildes, podemos reconocernos a nosotros mismos. Si nos reconocemos a nosotros mismos, podemos mirar al otro como un igual, la fraternidad. La justeza verdadera de Dios, en esa fraternidad vamos a poder, posible de desarrollarla.
sentir que nuestro corazón comprende la misericordia y algún día la puede ejercer como Jesús. Por eso, sentir la esperanza en nuestro propio camino, la esperanza de la humanidad toda, de que este mundo va a ir modificándose a medida que nosotros también nos modifiquemos. Esa conversión interior es la que va a traer esa modificación que tanto esperamos o necesitamos o pedimos en este mundo, en esta existencia actual que estamos atravesando. La conversión interior sí o sí va a traer compasión, porque el otro no va a ser uno diferente, y vamos a actuar con la verdadera compasión que trae, porque la caridad no es dar aquello que nos sobra, como hemos dicho, o darle al otro la atención necesaria, sino a veces darle el tiempo que esa atención requiere. La caridad muchas veces es dar lo que tanto nos costó trabajo conseguir. Y valor para vivir, valor diferente para atravesar los designios de Dios de otra manera, comprendiendo que son bendiciones. Por eso esa convicción que nos trae de llevar a Dios primero en nuestra vida. Y eso es lo que trae fe, para seguir esas huellas que miren hacia dónde van, hacia el mar, no sabemos hacia dónde nos llevan. Y seguramente va a traer el amor que tanto queremos, que tanto queremos que nazca en nuestro corazón, y ahora comprendemos mirando el ejemplo de Jesús, que depende de nosotros, de tomar este camino y seguir esas huellas que son su ejemplo. Y volvemos a la primera pregunta que habíamos dicho, hablando de la moral del Evangelio de Jesús. Entonces podemos decir que se aprende, y habíamos dicho que éramos infantes morales que nos podemos educar, así que sí, se aprende como todo aquello que se vaya comprendiendo. Como lo dije antes, todo aquello que se comprende con la razón se ejerce con el alma. Y la vida de Jesús es un permanente llamado a esa comprensión. La mansedumbre es eso, ser mansos ante Dios, ser humildes, ser lo que somos los espíritus recién empezando nuestra rectitud, o el camino de la rectitud de nuestra moral. A la mansedumbre, al amor, a la verdad. Ese es el llamado de Jesús. Y Jesús en todas partes está presente, es el gran regidor de esta humanidad, es el maestro, pero es el amigo que se presenta cuando lo llamamos, porque la simple pronunciación de su nombre ya es un vigoroso estímulo para la libertad y la paz espiritual. En eso que preguntábamos antes, ¿qué nos impide? Nos recuerda que lo que tenemos es la libertad, porque la libertad de pensamiento y sentimiento es la profunda bendición que nos da Dios. Nos deja libres para que elijamos. Y cuando elegimos bien, nos trae esa paz tan anhelada. El sufrimiento y el dolor, los propios o los ajenos, encuentran amparo en nuestras manos débiles en esa comprensión. Y así se fortalecen con el contacto del trabajo cristiano. El trabajo cristiano es seguir las huellas de Jesús, seguir el ejemplo. ¿Cómo hacemos para seguirlo? Haciéndonos esa pregunta, mirando cada uno de sus ejemplos. Por eso, ¿cuál es el Evangelio de Jesús? Creo que nosotros espíritas o aquellos estudiosos del espiritismo reconocemos, y les voy a dejar acá las frases de Jesús para recordarlas. Amad a vuestros enemigos, bendecid a aquellos que os maldicen, haced bien a aquellos que os odian, orad por aquellos que nos hacen mal o quieren el mal para nosotros. Porque si solo amáis a aquellos que os aman, ¿por qué habréis de reclamar créditos? Y la famosa frase de si alguien te hiere la mejilla derecha, ofrécele también la otra. No es para el golpe del otro, es para la oportunidad con el otro. Dad a quien os pida, no hagáis a otros nada que queráis que hagan a vosotros. Es tan simple el mensaje de Jesús y tan difícil lo hacemos porque estamos distantes aún de sus huellas, pero hacia ahí vamos. Si persistimos, si creemos con fe, si nos inunda la esperanza, vamos a empezar a actuar con esto de no debéis juzgar para que no seamos juzgados, no condenar para no ser condenados y perdonar para ser perdonados. Por eso Jesús le dice, sed perfectos. Y dice, pedid ese don y se os dará. Buscad y hallaréis, llamar a la puerta y se os abrirá. ¿Quién de nosotros no ha en algún momento de su vida, en algún momento hemos sentido que la puerta se entreabre? Pero la puerta justa del amor de Dios, no aquella que con nuestras pretensiones queremos alcanzar. Porque Dios no nos niega nada.
Nada nos niega. Y dice, ¿qué padre le niega algo a sus hijos? Si vosotros que sois imperfectos, sabed dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? A los que le piden con justeza, reconociendo de dónde pedimos lo que pedimos. Dios nos atiende a todos, incluso cuando pedimos cosas que no son tan buenas para nosotros. ¿Cuántos de nosotros habremos pedido ser únicos y después tenemos una vida solitaria? Y Dios atiende esa oportunidad para que por nosotros mismos edifiquemos lo que no nos hace falta y lo que sí necesitamos. Jesús nos convoca al cambio de rumbo, buscando la propia renovación. Ese es el verdadero evangelio de Jesús a través del Dios del amor que trajo en aquel momento. Pero hoy, que aún estamos distantes de ese Dios del amor, nos dice y nos recuerda, busquemos la propia renovación. Un día recibimos en nuestra escuela, la Escuela Espiritual Allan Kardec, un mensaje espiritual que nos proponía esto: la felicidad era verdad, más fraternidad, más caridad. Y el mensaje decía así: felicidad es igual a verdad, más fraternidad, más caridad, como una fórmula, la fórmula de la felicidad. Y decía, si quieres modificar la fórmula, por ejemplo, felicidad menos verdad, es igual a fraternidad más caridad. Y ahí nos dábamos cuenta que la felicidad no acepta menos. Como fórmula de progreso que debemos instaurar en nuestras vidas, y a los más pequeños, a nuestros hijos y a aquellos que necesitamos tutorear, que prontamente van a poder clarificar que la felicidad, hermanos, tiene tanta importancia. Cuando somos niños no somos conscientes de eso, pero este hermano nos recordaba. Es una palabra tan buscada y a la vez tan negada. Todos pensamos que quizás que la felicidad es solo un momento que la construyen los caminos. La felicidad, decía el hermano, escuchado en la tierra decir, es un proceso. Y él nos decía, la felicidad, hermanos, así como lo han definido aquellos que han sabido verificarla en una fórmula matemática, es lograr vivir con verdad, buscar fraternizar con el enemigo, así como el amigo, el padre, el hijo, y ser caritativo con uno mismo y con el que necesita, sabiendo que la caridad no es donar ni entregar limosnas. La caridad es compartir aquello que tanto nos ha costado construir. Entonces, por eso, la felicidad, que es igual a verdad, más fraternidad, más caridad, es el mensaje, la moral del Evangelio de Jesús. Es nuestro camino regidor, debería serlo nuestro camino regidor. Es la propuesta de Jesús. ¿Queremos ser felices? Tomemos la verdad, desarrollemos nuestra fraternidad y vivamos en caridad. Entonces voy a cambiarlo por, en vez de la moral, la felicidad del Evangelio de Jesús, recordando esta fórmula de la felicidad perfecta. Comprenderlo entonces al Evangelio, lo que nos propone Jesús, es empezar a plasmarlo en nuestra mente y en nuestro corazón. Practicamos esas preguntas, las vamos a empezar a plasmar, a traernos en nuestra vida cotidiana y que nuestro corazón empiece a preguntarse cosas diferentes y a plantearse cosas diferentes. La vida misma, la vida que contiene en sí la historia de nuestra vida, es la misma la vida de Jesús. Por eso nos mostró su ejemplo, viviendo una existencia terrena y mostrándonos desde ahí que era posible para todos. La perenne alegría, el buen mensaje de júbilo, es lo que nos trajo el Evangelio de Jesús. Amarlo es comenzar a vivirlo. Amar a Jesús es un camino de enorme felicidad, que no lo vamos a sentir así como si fuera una magia, una varita mágica que nos despierta. Es un trabajo, es un plasmarlo día a día, pero es comenzar a vivirlo. Bueno, les digo a todos muchas gracias. Muchas gracias por la oportunidad. Las gracias te las tenemos que dar nosotros por esta magnífica presentación, esta síntesis que nos acabas de hacer de las enseñanzas del Evangelio, convirtiéndolas en algo práctico, a ser tenido en consideración en nuestras propias vidas de un modo muy cercano, muy próximo y por lo tanto realizable, ¿verdad? Dentro de esta síntesis, nos ha parecido ver un capítulo de psicología del comportamiento, de la conducta, ¿verdad?
Bueno, esa es un poco la idea, traerlo a esto, a lo que necesitamos en nuestra vida, justamente a nuestro comportamiento diario, para verificar en él lo que nos hace mal, porque la moral tiene que ver con eso, distinguir el bien del mal y tratar de empezar a elegir mejor. Tratar de empezar a elegir mejor, digo, porque se nos hace difícil día a día y le damos las justificaciones y justificativos tenemos para elegir, pero bueno, es lo que nos hace infelices. Entonces tenemos la oportunidad de mejorar nuestros sentimientos, que no alcanzamos el trabajo, la casa, el auto que queremos, la vivencia es íntima, la verdadera vivencia es íntima, y la que se renueva y que empieza a vivir diferente, aunque no alcance nada de todo eso, y a lo mejor comprende mejor por qué no lo alcanza, no es solamente por decisiones, sino por necesidades de nuestro espíritu. Nos has presentado una pedagogía de la conducta dentro de las enseñanzas de Jesús. Y como un buen maestro, así como daba las parábolas, nos mostraba con el ejemplo de lo que hacía. Creo que de lo que hace, porque Jesús permanentemente sigue trabajando por esta humanidad. Y si esto que decíamos, que cuando 2 o 3 se reúnen en su nombre, Él está presente, nos inspira a través de todo el mundo espiritual. Y cuando digo todo el mundo espiritual, no hablo solamente de nuestros días, como en el espiritismo hemos aprendido a reconocer. A veces aquellos espíritus que no son tan amigos hoy, que lo serán algún día, los necesitamos primero porque descubrimos que hay en nuestra vibración interior, en nuestros pensamientos y sobre todo en nuestras intenciones íntimas, esas que no le decimos a nadie, que a veces con los tropiezos de la vida nos damos cuenta, ¿sí? El gran maestro es lo que nos da el ejemplo, por eso decíamos, somos infantes morales y podemos cambiarlo por educándose morales, alumnos. Muchísimas gracias y felicitaciones, Marcela, por esta exposición. No sé si puede haber, de parte de alguno de los compañeros, de Rafael o de Javier, alguna cuestión, alguna pregunta. Para mí, simplemente darte las gracias, Marcela, porque has tocado una fibra que muchos no la comprenden. Jesús. Nos llamamos espíritas, pero no comprenden lo que Él nos vino a traer, lo que Él nos enseñó. Y esta exposición creo que servirá a mucha gente. Yo te doy las gracias. No puedo hacerte ninguna pregunta porque lo has expresado muy bien y te doy las gracias porque a pesar que nos llamamos espíritas, nos hace mucha falta ir conociendo, y lo que has dicho tú yo lo tengo en mente siempre. Donde hay dos reunidos en nombre de Jesús, Él está allí. Y esto nos tiene que hacer fuertes, tener fe, tener humildad, que es seguir sus pasos. Simplemente así. Si hacemos esto, progresamos. Gracias, Marcela. Tal cual, Rafael. Te pido disculpas porque me salió la liguita, creo, yo lo veía así, la liguita arriba de la presentación, no lo supe sacar a tiempo. No sé si salió bien eso. No. De momento ha ido bien todo. Bien. Bueno, y te digo esto, lo que acabas de decir y que traté de recordarlo, creo haberlo dicho, que cuando uno mira a Jesús, lo trae acá, lo trae cerquita, porque es lo más difícil. Siempre se va, Jesús, ¿por qué Jesús? Y Jesús era un espíritu puro adelantado, entonces él podía. No, ahí desperdiciamos su tiempo y él, aunque nosotros desperdiciemos su tiempo, vuelve a estar con nosotros porque es nuestro regente, nuestro maestro, pero también es el amigo que está presente. Nos cambia el entorno, la atmósfera, cuando queremos entenderlo, aunque discutamos debatiendo qué nos quiso decir. Nos hace bien la presencia y el nombrarlo. Primero es agradecer el trabajo realizado y la exposición limpia, clara, diría diáfana, ¿no?, del mensaje de Jesús. Yo soy de letras y las fórmulas matemáticas, esas de álgebra con letras y numeritos y eso,
no me va. Pero sí he entendido perfectamente aquella fórmula última, eso de felicidad es igualdad a verdad, más fraternidad, más caridad. Efectivamente, efectivamente, los que vivimos el mensaje de Jesús, no es solamente los espíritas, hay mucho cristiano por este mundo, 1.000 millones o más, ¿no? Y de estos hay un montón que lo viven intensamente, lo vivimos intensamente. Por tanto, es verdad, cuando nos queremos acercar a la felicidad, debemos usar eso, la verdad, la fraternidad y la caridad como bases, ¿no? Por tanto, me ha gustado esta fórmula matemática. Dentro de tu exposición has pasado por bastantes citas de las bienaventuranzas, del sermón de la montaña, ¿no? En Cafarnaúm, Mateo 15, 17. Mateo y Lucas también. Como base de todo esto, esto que estoy haciendo no es una crítica ni un examen, es abrir un diálogo para que esos que hay aquí silenciosos también intervengan, ¿no? Abrir un diálogo que siempre es interesante a la luz del mensaje de Jesús. Pero el mensaje base es: yo no vine a destruir la ley, sino a darle cumplimiento. Claro, la ley natural, ¿verdad? Pero dentro de este mensaje, y digo, vuelvo a repetir, Marcela, esto no es un examen, pero en el capítulo 23 del Evangelio, dejar a su padre, a su madre y a sus hijos. Y, que no es muy largo ese capítulo, pero es sustancioso porque es parte de la moral y tiene una intensidad tremenda, porque hay que darle la vuelta a la oración y empezar a ser espírita para comprenderlo. No sé si no sé ni si me hago comprender yo por lo que planteo. Sí. Una de las partes más importantes que está después, ¿no? Que es la parte de las leyes morales, que no empieza así el libro de los espíritus, sino que es otra parte, el segundo libro. Y cuando uno desanda la lectura de las leyes morales, empieza a entender la moral extraña de Jesús. Porque, bueno, eso, darle a la ley cumplimiento es la ley divina natural, donde está inscripta todas esas leyes morales en nuestra conciencia. Lo que pasa, está como una semilla, ¿no? Y una semilla que cuesta a veces mucho germinar en nosotros, y cuando empieza a salir las primeras hojitas, nos olvidamos, pensamos que ya estamos todos mejores, y se nos seca la plantita de nuevo, y vuelta de nuevo. Claro. Esa es la parte que nos falta de madurez espiritual. Cuando vos bien decís esto de la moral extraña que desarrolla Kardec también, es porque nos chocan esas palabras, pero si nos damos vuelta, como dijiste, y miramos desde lo que ya entendemos, que hay que llegar a eso. Ese es un trabajo intenso de búsqueda y de estudio y de reflexión, de autoanálisis. Por ejemplo, si nos pasa a nosotros, cuando le pasa algo a nuestros hijos, junto con un evento en la escuela de nuestros hijos y un compañerito, y salimos corriendo por agarrar a nuestro hijo, y el compañerito queda ahí al lado solo, no llegó los padres y nadie lo agarró. Y, por ejemplo, eso es un ejemplo que se me acaba de ocurrir así muy simple, para decir, deja a tu padre y a tu madre, no son padre y madre, son espíritus, amigos, en la misma necesidad que vos. Y nosotros todavía nos seguimos agarrando como si nuestro padre, nuestro hijo, nuestra madre, nuestro amigo es primordial antes que el otro. Y a veces los sufrimientos de la vida que vemos lejos lo podemos interpretar más fácil, pero cuando lo pasa en nuestra vida, volvemos a eso, a la posesión, al ego, al yo primero, y el otro es un enemigo o es un otro, bueno. Esto es un poco el mensaje, Jesús. No sé si respondo a tu planteo. Pero si hay alguien, como acaba de decir Rafael,
que desea intervenir con alguna pregunta o... Mira, yo quiero dar las gracias a Marcela. Ha sido una presentación magnífica, muy esclarecedora. Y bueno, sí, esto que habla de los hijos es verdad. Es que nosotros aún tenemos esa sensación de pertenencia y cuesta comprender y entender que los hijos no nos pertenecen, que son espíritus ajenos a nosotros. Yo creo que el tema iba un poquito por aquí. Gracias, Begoña. Muchas gracias por... Bueno, por... A ti, guapísima. Gracias. Es que es lo más difícil de todo, porque estamos embebidas en esta experiencia material y bueno, y estamos embebidas en esta experiencia material justamente para enfrentarnos a eso. Alguno el tema de la posesividad con sus vínculos va a ser primordial para prestar atención. Otros el ego y el orgullo, la vanidad. Otros el egoísmo y la pereza, por ejemplo, que es uno de la pandemia más grande que hay hoy en la humanidad, el egoísmo. Bueno, cada quien encontrará su pandemonio y tendrá que prestarle atención para que vea que no es un pandemonio, es oportunidad de crecer, porque si uno no ve dónde está errado, qué posibilidad de renovación. Y es más, somos más esclavos de nuestras no posibilidades, de nuestros vicios. Y bueno, prestarle atención es recordar que soy libre y que puedo optar. A veces se me hace muy difícil esa opción, esa elección diferente, pero con fe, con esperanza. ¿No tengo fe y esperanza? ¿En qué creo? ¿A dónde miro? ¿Hacia dónde busco? ¿Existe Dios? Bueno, preguntas que todavía son dinámicas para hacernos. Entonces pienso que hay mucha posibilidad en esta vida, aún la desesperanza nos abata en algún momento de nuestra vida. Muchísimas gracias. Raquel acaba de abrir pantalla también. Hola Raquel, buenas tardes. Hola, estoy de viaje, solo puedo escucharos, pero ha sido maravillosa, de verdad. Me ha gustado muchísimo porque en pocas palabras se ha explicado tanto y realmente estoy de acuerdo con Marcela en que es muy difícil hacer a diario los consejos y los preceptos que Jesús nos dejó. Pero bueno, estamos en el camino, hay que mirar con positividad todo y que, bueno, que la larga caminata siempre empieza por un paso. Así que comencemos a andar. Gracias, Raquel. Les comparto algo que no sé si tenemos tiempo, pero le digo como, y no siempre lo hago, pero trato de recordarlo cuando salgo de mi casa. A ver, salgo de mi casa como un evento donde lo manifiesto materialmente, pero bueno, uno al despertarse creo que lo puede hacer. Me digo para recordarme esto que estoy tratando de contarles y compartir con ustedes. Dios primero, yo detrás. Y ahí entonces tiene otro significado lo que me va a pasar en la vida, en ese día. Dios primero, yo detrás. Entonces todo lo que me pase en ese día, aunque no dependa exclusivamente de mí o primeramente de mí, tiene otro sentido. Bueno, intento descubrirlo. Llegamos ya en estos instantes al final de la trayectoria de lo que nos marcamos esta tarde. Vamos a proceder al cierre también a través de oración, como hemos hecho al principio. Ni que es menester repetirlo, pero sí lo diremos de nuevo. Encantadísimos por tu intervención, por el enfoque que has sabido darle a algo que nos toca a todos tan de cerca. Y esperamos y aguardamos que a no mucho tardar puedas estar de nuevo con nosotros, Marcela, otra vez.